ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley. Ese es el mensaje. No, no vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, Sí. ministro. No vamos a acatar la ley, ¿por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución, sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me A ser magistrados a través de este proceso de selección. Ahora se dice, es que los jueces no sabemos hacer política. Ah, no, están en paro, dan entrevistas, hasta mañaneras ya tienen. Ya dan mañaneras, claro. Entonces, Está por comenzar. supuesto que cuando tienen que entrar a la política, entran en la política. Que no tengan miedo, que crean en el pueblo de México, que se ganen su reelección o su ratificación en las urnas, que vayan y le explican a la gente por qué son tan buenos jueces, por qué tenemos esta justicia impoluta gracias a ellas y a ellos, porque no hay un punto de autocrítica, son impolutos, nepotismo pero poquito, hay nepotismo porque resulta que se enamoran en sus trabajos, o sea, es una farsa, Lo cual es válido. Enamorarse es válido y es hermoso, pero esto es una farsa, hay que decirlo, entonces no vengan con formalismo, es que la presidenta dijo que no va a acatar, no, el tema es que no podemos desprendernos del tema político, el Poder Judicial no está jugando jurídicamente, está obrando políticamente. Amigos, un gusto saludarlos hoy martes 22 de octubre del 2024. Se puso en el papel de Ciro Gómez Leiva y la verdad quedó muy mal Manuel Peregrino, defendiendo el amparo que solicitó la jueza Nancy Juárez Salas, y resulta que el exministro Arturo Saldívar le dice, tranquilo, no sabes, no opines, escucha y mejor, tu silencio es tu mejor defensa. Veamos cómo dejaron a Manuel Peregrino el ministro Arturo Saldívar. Entendido en el ámbito del derecho, si lo expreso bien, el proceso que se siguió, ministro. Y a partir de ahí la presidenta lo que dice el viernes, se ha ocupado el viernes, sábado, domingo, ayer lunes, ahora lo veremos, de dar su punto de vista y al decir, no la vamos a acatar. ¿Cuál es su punto de vista, ministro? Yo creo que este tema se tiene que analizar en un aspecto más allá de lo formal. Se están escandalizando en el Poder Judicial, estamos en una crisis, ya no va a haber democracia, hay autoritarismo, ya no se respeta la ley, ya se rompe el Estado de Derecho. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Que sí hay un rompimiento del Estado de Derecho, pero por parte del Poder Judicial. ¿Por qué, ministro? ¿Qué es lo que nos decía Vanessa? ¿Pero por qué? Voy a explicar. Sí. ¿Qué legitimidad y neutralidad tiene un poder para analizar la constitucionalidad de la Constitución cuando ha sido un poder que en este caso concreto está siendo afectado en sus intereses y en sus privilegios, y que ha incluso utilizado la violencia para impedir ser reformado? Trabajadores y titulares del Poder Judicial irrumpieron violentamente en la sede de otro poder, el Senado de la República, para no ser reformados. Para que no se trabajara. Llevan más de 2 meses en paro, ilegal, porque el Poder Judicial no puede detener sus funciones. No solo es un servicio público esencial, es una función esencial del Estado, no puede haber paro. Y no solo lo hay, sino en contubernio con el Consejo de la Judicatura, le hace Norma Piña, le siguen pagando después de 2 meses. A todos. Han ido a marchas. Esta jueza, hay un video de ella en la última visita del presidente López Obrador a Veracruz, insultando, gritándole insultos al presidente. ¿Qué neutralidad e imparcialidad tiene esta juzgadora actuando así? Prácticamente una mayoría muy amplia del Poder Judicial, bueno, todos están en paro, pero han ido a marchas, han expresado consignas. Los ministros de la Corte y la presidenta de la Corte, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿No? Vean los videos, ¿cuántos ministros fueron a las marchas, fueron a los paros? ¿Cuántos de estos jueces imparciales y neutrales han insultado a la presidenta, al anterior presidente López Obrador, a los legisladores y al pueblo de México? Entonces, aquí hay una cosa esencial. No se trata de una discusión que se puede dar en abstracto, no es una discusión teórica. Es un tema político en que el Poder Judicial, quienes hoy detentan la titularidad del Poder Judicial, están siendo una oposición abierta, a veces violenta, muy fuerte. ¿Para qué? Para no ser reformados. Esa es la verdad. Y se podrá estar a favor o en contra de la reforma, pero no se puede decir que se pueden utilizar estos medios cuando están afectando a ellos. Entonces, quienes están dejando sin jueces al país para resolver esto son los propios integrantes del Poder Judicial, porque además es clarísimo que tienen un impedimento. Tienen un interés personal y directo en el asunto, no solo porque de la reforma depende
el que sigan en su cargo, sino incluso si logran la reelección, sus percepciones van a disminuir para ajustarse a las de la presidenta como ordena la Constitución. Entonces, claro, por eso están en contra. Pero quien está violando la ley es la jueza y son los jueces al dar estas suspensiones. Veámoslo de manera muy clara. Los mismos jueces que están en paro y que no le abren la justicia al pueblo de México, y hay un retraso enorme en muchos asuntos, en miles de asuntos, elaboran sus propios amparos, sus propias demandas. Ellos las admiten y ellos se suspenden y después, obviamente, ellos van a buscar tirar la reforma constitucional. Eso sí sería absolutamente un conflicto de interés. Está absolutamente claro el conflicto de interés. A ver, son juez y Pero parte. entonces, ministro, ¿ante quién pueden acceder? ¿Ante quién les puede hacer justicia ante algo que parece que les viola sus derechos laborales? Vamos a pensar Pero eso. no se les viola ningún derecho laboral porque los Pero jueces, vamos a pensar que los jueces y magistrados no tienen derechos laborales. Son titulares de un poder del Estado, son titulares de una función del Estado. Y reitero, a los trabajadores y a las trabajadoras no se les van a afectar ninguna de sus prestaciones, no solo el salario base, no solo el tabilador, los seguros, a todo lo que tienen derecho en las condiciones generales de trabajo, lo dice la Constitución claramente y la presidenta Sheinbaum lo ha repetido en varias ocasiones. Entonces, los trabajadores no tendrían por qué estar en paro ni enojados con una reforma que a ellos no se les va a afectar. Al contrario, se abren posibilidades para que servidores públicos del Poder Judicial, trabajadores, trabajadoras, puedan acceder mucho más rápido a ser jueces, a ser magistrados a través de este proceso de selección. Ahora se dice, es que los jueces no sabemos hacer política. Ah, no, están en paro, dan entrevistas, hasta mañaneras ya tienen. Claro, entonces, por supuesto que cuando tienen que entrar a la política, entran en la política, que no tengan miedo, que crean en el pueblo de México, que se ganen su reelección o su ratificación en las urnas, que vayan y le explican a la gente por qué son tan buenos jueces, por qué tenemos esta justicia impoluta gracias a ellas y a ellos, porque no hay un punto de autocrítica, son impolutos, son los salvadores de la patria, ellos son perfectos, el Poder Judicial es una maravilla, hay nepotismo pero poquito, hay nepotismo porque resulta que se enamoran en sus trabajos, o sea, es una farsa. Lo cual es válido. Enamorarse es válido y es hermoso, pero esto es una farsa, hay que decirlo, entonces no vengan con formalismo, es que la presidenta dijo que no va a acatar. No. El tema es que no podemos desprendernos del tema político. El Poder Judicial no está jugando jurídicamente, está obrando políticamente y lo saben. Hay texto de la ley de amparo que establece la improcedencia de la Constitución, como si no lo tuvieran por puesto. Mira, es tan absurdo lo que ordenó esta jueza que ni aún cuando la Corte declara inconstitucional con efectos generales una ley, se ordena que se quite del diario oficial. Es como quitar la historia, la publicación ya está, es un acto consumado, no procede la suspensión. Y todo esto, ellos lo saben. 140 suspensiones de ellos mismos, de sus propios amparos. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Que se va a reformar el Poder Judicial y que vamos a llegar a un mejor Poder Judicial y ellos van a perder estos privilegios que el pueblo de México ha venido denostando, criticando y diciendo ya basta. Y los órganos y los poderes que tienen la facultad de reformar la Constitución ya la reformaron, ya tenemos Constitución. Creo que es el momento en que haya la serenidad y la aceptación y la resignación de que México ya cambió. Déjenos ir a la pausa, ministro, porque creo que hay varias cosas de las que he dicho relevantes que ver con la revocación de mandato, porque la revocación de mandato al final es una proposición que se hace, una propuesta que se hace por parte del Ejecutivo en su momento, aceptada por sí mismo y entonces también aceptada por la presidenta actual. Yo pensaría que eso es la reforma del Poder ciudadanía Judicial. puede exigir la vamos a pensar que la hace, pero la propuesta original es del presidente López Obrador, cuando dice la voy a proponer y el Congreso la Ahí la fue el dictamina, presidente ¿no? López Obrador, pero se puede... Claudia Sheinbaum está de acuerdo. No, está de acuerdo, pero vaya, no necesariamente tiene que salir del presidente o de la presidenta. Sí, no necesariamente. Puede haber, cuando hay el mecanismo que también puede estar desde los órganos y desde la ciudadanía para la revocación de mandato. Y entonces, ¿qué se va a decir? Esa revocación de mandato, como está en la Constitución, pero a mí no me gusta porque voy a hablar de mis derechos, pues entonces... yo misma voy a decir que no la aplico. No, eso es lo que están haciendo los jueces. El fundamento es distinto, ¿sí? porque ellos aceptan, la plantean. Acá, pues no, les pregunto puede a haber los revocación de trabajadores, mandato ¿no? que no acepte el presidente o la presidenta. Que no es el caso ahorita. No, bueno, no sabemos. Que no es el caso, ¿no? Veremos. No, me refiero, no es el caso de que no esté de acuerdo. Pero sirve como ejemplo de lo absurdo que está haciendo. Y ahora, me vas a preguntar seguramente del desacato y demás. Imagínate que un juez penal dicta una sentencia de divorcio. Y entonces los cónyuges van a decir, pues yo tengo que acatar. Y ahora se dice, impugna la resolución, ¿no? ¿Por qué no se impugnan las suspensiones? Porque quienes van a resolver de esos recursos son los mismos magistrados y magistradas del Poder Judicial. No hay a quien recurrir. Radbruch, un clásico autor alemán, decía que cuando tu adversario es el juez, solo te queda Dios. Y agrego yo, y eso si eres creyente, porque si no, ni eso. ¿Qué quiere decir? Que si el adversario es el juez,
no te queda nada. Y aquí los adversarios de la reforma son los jueces. Entonces no pueden ser jueces imparciales y neutrales. Hablan de independencia, hablan de neutralidad, no están siendo independientes ni neutrales ni imparciales. Yo lo que le quiero preguntar es, porque es más allá, es como el mensaje de la ciudadanía, a quienes evidentemente no somos los especialistas, a quienes están en diversos sectores productivos del país, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia familiar, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia social de algún tema que tengan que respetar con la ley. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, Sí. ministro. No vamos a acatar la ley porque, y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución, sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro juez y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero el mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar Pero la ley. imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico, se actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, que es lo que se tiene que hacer, pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional. Ahí lo tienen, amigos. Más claro ni el agua. Bien explicado a detalle por el licenciado Arturo Saldívar. Definitivamente no le queda el papel a Manuel Ferreirino de estar suplantando a Ciro Gómez Leiva. Muy coherente el ministro Arturo Saldívar. ¿Qué opina usted? Mándeme sus comentarios. Lo platicamos, lo comentamos. Y también algo muy importante. Son políticos estos ministros, estos magistrados y estos jueces. ¿Por qué? Porque están trabajando con intereses de otras personas, de unos cuantos que siempre tuvieron los hilos del poder de este país. Y esto es lo que están desesperados, porque ya se les acabó seguir con la corrupción, con los privilegios y con los beneficios que tantos años tuvieron y que se hicieron intocables. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like. Soy Francis. Compartan la información. Suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Nos vemos.